Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid, en este año que ya sabéis que estamos conmemorando el 75 aniversario de la fundación. Bueno, hoy, como ya sabéis que me gusta mucho hablar de literatura escrita por mujeres, hoy os traigo un clásico de la literatura universal, que es este libro, Middlemarch, de George Eliot. Bueno, este libro, según una encuesta que se hizo entre un montón de críticos no británicos, está considerada como la mejor novela inglesa de todos los tiempos. Llama la atención en esta selección de 25 novelas inglesas, casi la mitad fueron escritas por mujeres. Ahí tenéis las portadas de algunas de las primeras de esta lista y, como veis, están incluidas 3 novelas de George Eliot, la autora de Middlemarch, 3 novelas de Virginia Woolf, 3 de Jane Austen, y la lista sigue con las hermanas Bronte, Doris Lessing y Zadie Smith. Posteriormente, en enero de 2007, un libro llamado el Top 10 de la literatura colocaba a Middlemarch en el número 10 de su lista de los 10 mejores libros de todos los tiempos, basándose en las votaciones de 125 escritores. Vamos, que lo que quiero deciros es que este tocho que os estoy presentando, del que os voy a hablar hoy, es una de las grandes novelas de la literatura de todos los tiempos, aunque es en lengua inglesa, ¿vale? Bueno, así que nada, no me queda más remedio que acercaros esta novela, porque me encantaría que la leyerais, y por eso no voy a intentar no hacer demasiado spoiler, como se dice ahora, y daros a conocer también a su autora, porque George Eliot en realidad fue una mujer, Mary Ann Evans, que decidió firmar sus novelas con este nombre masculino de George Eliot. En principio no parece que fuera porque por esa opinión que se tenía entonces de las mujeres escritoras, porque ella era una mujer que ya había publicado ensayos, había publicado traducciones, lo que para ella era literatura superior, y en cambio las novelas le parecían que quizá no fueran tan importantes, y bueno, decidió escribirlas con este seudónimo masculino. Mary Ann Evans, que la tenéis ahí en 2 retratos de 2 diferentes épocas de su vida, nació el 22 de noviembre de 1819 en una familia de clase media rural de las Midlands inglesas. Fue una niña estudiosa, fuera de lo común, una lectora compulsiva y muy curiosa. Tuvo además una educación muy inusual, porque era una niña inteligentísima, fuera de lo común, y su padre pues le dio una formación muy poco típica para las mujeres de la época, ¿no? Llegó a leer, aparte de inglés, alemán, italiano, francés, hebreo, latín y griego. Claro, lo que le permitió aprender de los clásicos y estar en contacto con las ideas más avanzadas de su época. Estuvo en contacto con grandes pensadores, filósofos, políticos, todo tipo de personajes muy influyentes en su época. Se estableció en 1850 en Londres y empezó a trabajar de editora, traductora y crítica en la revista Westminster Review, que era el órgano del pensamiento progresista de Inglaterra en aquella época. Incluso llegó a ser subdirectora de esta revista entre los años 1851 y 54, cargo en el cual conoció a los escritores más relevantes de su época, y uno de ellos, que fue el filósofo, científico y periodista George Henry Lewes, que era un hombre casado y con hijos, pues tuvo una relación, se enamoraron, él tuvo una relación con él larguísima durante 20 años, hasta la muerte de él. Él también tenía otra mujer, estaba casado y tenía un matrimonio abierto. Parece que la mujer de él también había tenido hijos con otro hombre. Bueno, la cuestión es que era una pareja muy rara para la época, en esa época de la moral victoriana, que sinceramente no se entiende cómo, a pesar de esta vida tan liberal, tan libre y tan rupturista de lo que era la norma, fue una mujer muy admirada en su época.
Además, para acabar de rizar el rizo, después de la muerte de este hombre, que fue su alma gemela, pues se casó con un hombre 21 años menor que él, que era el administrador de su fortuna. Y bueno, ella murió el mismo año de ese matrimonio, en 1880, el 22 de diciembre. Bueno, fue, como digo, una escritora muy bien considerada ya en su tiempo, una escritora admiradísima, incluso por sus coetáneos, como por ejemplo su amigo Charles Dickens. Fue admirada por Proust, por Freud, bueno, ya veremos como por Virginia Woolf, una poeta como Emily Dickinson, todas hablaban, o sea, la alababan y hablaban de ella siempre con gran admiración. Bueno, dentro de la gran tradición narrativa de la narrativa inglesa escrita por mujeres, que se extiende entre Jane Austen, que la veis ahí arriba, y Virginia Woolf, George Eliot ocupa un lugar destacado, sobre todo por la solidez intelectual de sus obras. Era una mujer muy preparada intelectualmente, ¿no? Y eso se nota en la solidez intelectual de sus obras, fundamentalmente en esta novela de Middlemarch, que Virginia Woolf definió como una de las pocas novelas inglesas escritas para adultos, que enseguida veremos el porqué de esta afirmación. Bueno, pues ya vamos al grano, vamos a entrar dentro de la historia de Middlemarch. Bueno, lo primero que os voy a contar de Middlemarch, en rasgos generales, unos cuantos rasgos importantes que creo que hay que conocer antes de entrar en lo que es el argumento. Bueno, lo primero es que se trata de una novela ubicada dentro de la corriente del realismo. Es una novela que trata de reflejar la realidad de la época. De ahí es el subtítulo que tiene la novela, el subtítulo es Un estudio de la vida en provincias, que yo creo que lo dice todo ya. Lo segundo es que es una novela coral, es decir, no hay un solo protagonista o digamos que el protagonismo está repartido entre varios personajes. Y sobre todo es que la novela nos introduce en la vida de toda una colectividad de personas que habitan en la zona media de Inglaterra, que está marcada ahí en el mapa, lo que se conoce con el nombre de las Midlands, las tierras medias. Y concretamente estos habitantes pueblan una ciudad inventada que ella llama Middlemarch. Así que parece que para George Eliot todo lo que se cuece dentro de ese pequeño universo de esta ciudad de provincias inglesa cobra protagonismo. Bueno, un poco me está recordando, un poco al estilo de lo que ocurre con Vetusta, con la ciudad de Vetusta, en la novela de La Regenta, de Clarín. El tercer aspecto importante, que George Eliot sitúa su novela no en su propia época, sino 40 años atrás. Es decir, los hechos que narra no son coetáneos a ella, sino que sucedieron o podrían haber sucedido cuando ella era aún una niña, con lo que toma distancia. La novela, pues, está ambientada entre los años 1829 y 1832, aunque se empezó a escribir en 1869-1870, ¿no? Se publicó por primera vez en entregas entre 1871 y 72. Y lo que hace George Eliot es incorporar en su novela el impacto de los cambios que habían tenido lugar mucho tiempo antes del momento en que se escribió. El movimiento para reformar el sistema electoral corrupto de Gran Bretaña, que está presente en la novela. Los personajes discuten sobre ese tema, que fue tan importante para el país porque abrió el voto a ciudadanos que antes no lo tenían. La emancipación católica, la primera llegada de los ferrocarriles, la aplicación de nuevos descubrimientos científicos a la atención médica, pero además incluye otros temas subyacentes como la religión, la educación, la hipocresía social y muy especialmente la situación de la mujer y la naturaleza del matrimonio. Esta distancia de 40 años le permite a la novelista ver más claramente cómo sus personajes lidian con asuntos que en ese momento solo entienden parcialmente, ¿no? Como todos nosotros entendemos la historia que estamos viviendo solo parcialmente, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que nos cuenta
George Eliot en Middlemarch. Bueno, pues no hay una sola línea argumental definida, sino una serie de tramas, una maraña de tramas, como veis ahí en la imagen, con líneas argumentales paralelas que se unen al final sin dejar un solo cabo suelto. Y a través de estas tramas, de esta variedad de personajes, pretende mostrarnos como en un espejo la sociedad de su época en un contexto de provincias. Pretende sobre todo ahondar en las vidas de esos personajes para poner en cuestión situaciones injustas de esa época, modelos de relaciones amorosas que dominan en la época, el modelo de matrimonios, pone en cuestión el estereotipo femenino ideal, construido por los hombres y asumido por la mayoría de las mujeres, y se pone en la piel de aquellas mujeres que no se sienten cómodas dentro de ese estereotipo. Bueno, toda la novela está salpicada, repleta de reflexiones que hace la narradora, que es la propia autora, sobre la condición de la mujer en la época. La novela empieza presentando de golpe al personaje de Dorotea. ¿Va a ser Dorotea la protagonista? Pues al principio pensamos que ella va a ser como la gran protagonista de la novela, pero realmente no es. Es una de las grandes protagonistas y lo que ocurre con Middlemarch es que es una novela coral, como he dicho al principio, ¿no? Con muchos personajes y muchas tramas, pero lo que sí está claro es que las historias más importantes giran en torno a 3 parejas que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera pareja es la que está compuesta por Dorotea Prue y el señor Edward Casaubon. Dorotea es una joven de 19 años, muy guapa, que vive junto con su hermana pequeña Celia en casa de su tío, el señor Brooke, que las adoptó cuando quedaron huérfanas de pequeñas. Bueno, Dorotea está claro desde el principio que no es la típica mujer ociosa y burguesa de la época, sino una persona idealista, comprometida con planes para ayudar a los más desfavorecidos de su localidad, ¿no? Se debate entre las grandes acciones, los ideales espirituales y la realidad de su puesto en la sociedad, del lugar que ocupa en el mundo. Esto se ve desde el inicio de la novela, cuando planifica, junto con el joven Sir James Chetham, el diseño de unas casas decentes para los trabajadores de las fincas. Os voy a leer la cita para que veáis lo que dice Dorotea. Creo que estaría justificado sacarnos a latigazos de nuestras hermosas mansiones a todos los que permitamos que los arrendatarios vivan en esas pocilgas a las que llamamos casas. Su existencia podría ser más feliz que la nuestra si sus viviendas fuesen verdaderas casas dignas de seres humanos a los que exigimos que cumplan con sus deberes y de los que esperamos afecto. Bueno, como veis, Dorotea es una especie de filántropa. Ella está deslumbrada por el conocimiento, por la erudición, por los saberes. Esta forma de ser de Dorotea la lleva a interesarse por un hombre que es clérigo religioso, un hombre casi 30 años mayor que ella, que es Edward Casaubon, tenéis ahí. Dorotea, a pesar de que muestra su rebeldía ante lo que se espera de una joven de la época, sin embargo, al final tiende a pensar que tiene que estar bajo la tutela de un hombre. Y si es un hombre mayor, erudito, con propiedades, eso pues mejor. Esta rebeldía de lo que se espera, ante lo que se espera de una joven de la época la vemos en las primerísimas páginas, cuando en una conversación con Sir James Chetham, que él le dice que por qué no monta a caballo como todas las mujeres de la zona, de su propia clase, ¿no? Entonces ella se revela y le dice: ya ve usted hasta qué punto discrepamos, Sir James. Yo he decidido que no debo ser una excelente amazona y por tanto no me ajustaré nunca a su ideal femenino. Esta es la primera vez que vemos esa afirmación de Dorotea de que no quiere ajustarse al ideal femenino, pero que luego, sin embargo, nos va a decepcionar, ¿no? Porque al final va a casarse.
James Chetan parece muy interesado en Dorotea al principio, todos pensamos que van a acabar relacionándose ellos dos, pero a ella no le interesa más que como amigo o como marido para su hermana, ¿no? Así que, como veis, al final nos contraría mucho a los lectores y lectoras cuando decide contraer matrimonio con Casaubon, porque a medida que vamos leyendo nos damos cuenta de que este personaje es un pedante erudito de clase media que está enfrascado en una magna obra que para él es lo más importante de su vida, titulada La llave de todas las mitologías. Dorotea busca realizarse compartiendo la vida intelectual de su marido, pero después de una desgraciada luna de miel en Roma, experimenta la frialdad de él hacia los deseos y ambiciones de ella, ¿no? Poco a poco se va dando cuenta de que ese gran proyecto en el que trabaja su marido está condenado al fracaso y sus sentimientos hacia él se convierten en decepción. En ese viaje a Roma, Dorotea traba buena amistad con este otro personaje que veis ahí, que es Will Ladislaw, un joven primo de Casaubon, y rápidamente los lectores veremos la afinidad que hay entre Dorotea y Will. Él es un artista, un idealista, un espíritu libre, con don de palabra, no tiene propiedades porque su madre se casó con un músico pobre y fue desheredada por la familia. Pero él jamás busca sacar provecho de su primo y ya digo que desde el primer momento hay entre Dorotea y Will una atracción, ¿no? Casaubon no le quiere mucho porque, bueno, es joven, guapo, inteligente, y sospechando que Ladislao pretende seducir a Dorotea para acceder a su fortuna, le cierra las puertas de su casa. Bueno, no quiero avanzar más en esta trama argumental porque no quiero, como he dicho antes, hacer spoiler, porque lo que me interesa es que os animéis a leerla. Solo diré que la tensión sexual que se produce por la imposibilidad de esta relación entre Dorotea y Will se mantiene a lo largo de la novela. Los lectores sabemos lo que Dorotea no quiere admitir, que ese amor está ahí, que Will es su media naranja, aunque ella se niega a aceptarlo incluso después de quedarse viuda. La segunda pareja. Bueno, la segunda pareja es la del médico idealista, es una especie de alter ego de Dorotea, es un personaje muy parecido en algunos aspectos a Dorotea en sus afanes filantrópicos, digamos, ¿no? Que se llama Tertius Lydgate, y la relación con la bella joven Rosamond Vincy, que es hija del alcalde y belleza oficial de la ciudad, prototipo de mujer perfecta en la época. Tertius Lydgate había llegado a Middlemarch con avanzadas ideas reformistas en materia de sanidad y se ofreció como voluntario a trabajar en el hospital, cosa que le pone en contacto con el financiero de la localidad, que es el señor Bulstrode, un personaje que tiene inclinaciones filantrópicas, pero que a la vez es un fanático religioso con un pasado oscuro. Todo lo relacionado con Bulstrode lo veremos a partir ya del último tercio de la novela. Es una trama que queda ahí, de la que no os voy a hablar porque es imposible hablar de todo, para el final. Bueno, Rosamond es sobrina de Bulstrode y ella ya ha dicho que es la belleza oficial de la ciudad, prototipo de mujer ideal. Lydgate, a pesar de que al principio se relaciona mucho con Dorotea y considera a Dorotea muy deseable por su belleza y por su personalidad, sin embargo la descarta porque dice que no miraba las cosas desde el ángulo femenino adecuado. Y entonces decide que es Rosamond la mujer ideal, la pareja perfecta. ¿Y qué dice Lydgate? ¿Qué es lo que busca en una mujer? Dice: la señorita Vincy poseía exactamente la clase de inteligencia que uno desearía en una mujer. Perfecta, refinada, dócil, prestándose a colaborar en todas las cosas delicadas de la vida y encerrada en un cuerpo que expresaba todo eso con vigor. Lydgate pensó que si llegara a casarse alguna vez, su mujer tendría el suave resplandor y la característica feminidad que debe colocarse en la compañía de las flores y de la música. Esa especie de belleza que era virtuosa y que estaba moldeada únicamente para las más puras y delicadas alegrías. Ese es el prototipo de mujer de Lydgate, con lo cual parece que Rosamond responde a ese prototipo. Rosamond se fija en Lydgate atraída por otras cosas, como una supuesta conexión aristocrática,
y que piensa que va a ser un buen partido, porque es médico y que piensa que va a ser un buen partido, ¿no? Sin embargo, existen muchas diferencias entre el egocentrismo de ella, su carácter frívolo y el carácter filantrópico, idealista de él, ¿no? Así que no les auguran una relación, un matrimonio feliz, ¿no? Hay que decir, por si no lo he dicho antes, que en esta novela los personajes principales se casan al principio. Al revés de lo que ocurre con las de Jane Austen, ¿no? Si Jane Austen es la novelista del noviazgo, la que nos narra los noviazgos, George Eliot en Middlemarch nos narra los matrimonios y lo que ocurre después, ¿no? Tenéis ahí en la imagen también otra vez a Gladys. La diréis, ¿por qué está también aquí? Bueno, pues porque Will es muy amigo, se hace muy amigo de Lydgate y también de Rosamond, y entonces acude mucho a su casa. Está con ellos mucho, comparte momentos. Rosamond además toca el piano y canta, y a él le gusta mucho tirarse ahí en la alfombra, en el salón, y escucharla a ella tocar y luego tener un coloquio, una charla con ellos, ¿no? Bueno, vamos a la tercera pareja, que es, ya digo que con estas tres parejas se culmina lo que es las tramas centrales, ¿no? de la novela. Bueno, la tercera pareja está formada por Fred, que es el hermano pequeño de Rosamond, un universitario incansable y algo irresponsable, que está destinado a regañadientes a trabajar en un puesto eclesiástico. Y Mary Garth, que es la chica de la que está enamorado, en realidad son novietes desde niños, y esta chica es uno de los personajes femeninos más interesantes de la novela. Es una joven franca, sensata, inteligente, pero humilde a la vez, que dice que no lo aceptará como marido hasta que él no abandone la iglesia, porque ella sabe que no tiene ninguna vocación, ella sabe que no tiene ninguna vocación eclesiástica y que es una hipocresía y una incoherencia por su parte meterse ahí de vicario, ¿no? Solamente porque es un puesto de trabajo que le va a dar de comer. Fred, que aparece al principio como el hijo descarriado, un poco la ovejilla negra, ¿no? de la familia, porque tiene problemas con unas deudas de juego, pues se ve obligado a pedir prestado dinero al padre de Mary, a Caleb Garth, para cumplir con los compromisos que tiene. Esta humillación le lleva a Fred a replantearse su futuro y finalmente decide hacer caso a Mary, abandonar la carrera religiosa para prepararse con Caleb como administrador de fincas, trabajo que va a ejercer hasta el final de muy buenas formas. Entre medias os he puesto ahí otro personaje, que es el reverendo Camden Fairbrother, que a pesar de aspirar también a casarse con Mary, lo que a la madre de Mary a la madre de Fred le convence más, a la madre de Mary, perdón, no solo aparca sus pretensiones de matrimonio, sino que ayuda a Fred a que Mary lo acepte. Es curioso porque los personajes religiosos que aparecen en Middlemarch no aparecen nunca dando sermones. No olvidemos que Mary Ann Evans era agnóstica y no presenta nunca a estos religiosos dando sermones, sino siempre en labores más humanas, de relación con otros personajes de la novela a los que van a ayudar, ¿no? O sea, es la parte esa de una visión un poco más humanista de lo que es la religiosidad. Bueno, estas tres narraciones entremezcladas con tramas laterales y con más personajes constituyen la base de la historia hasta bien entrado el último tercio de la novela. Luego se añaden, como he dicho, otras líneas argumentales, otros personajes, pero todos ellos son coherentes y la autora las une al final para que la narración global sea coherente y tenga unidad. Esta es la maraña de personaje, ya la habéis visto. Vamos a ver cómo se gesta Middlemarch. Middlemarch surgió de dos proyectos separados. El primero era una novela iniciada a principios de 1869, originalmente dedicada a la llegada de un médico idealista a un pequeño pueblo inglés. Os podéis imaginar, ese médico idealista era Lydgate. Esta narración iba con mucha lentitud hasta que se interrumpió definitivamente por un suceso trágico en la vida de Mary, en la vida de la autora, perdón.
El segundo proyecto, iniciado en noviembre del año 1970, era una historia totalmente nueva, titulada provisionalmente Miss Brooke, donde George Eliot creó el personaje de Dorotea. No sabemos cuándo decide hacerlo, pero en marzo de 1871 ya había empezado a unir ambas historias. La novela se fue publicando por entregas, un libro cada 2 meses, lo que permitió a la autora ir familiarizando a los lectores con sus personajes y con sus historias. En total, Middlemarch está compuesto de 8 capítulos, que son los 8 libros que se publicaron por entregas. Cuando lo escribió, ella tenía 50 y tantos años y era una famosa mujer de letras. Sin embargo, se encontraba en ese momento en una situación un poco de impasse, porque después de dedicarse muchos años al periodismo literario, al ensayo y a la traducción, entre los 20 y los 30 había publicado 3 novelas que tuvieron mucho éxito. Os las pongo ahí desde arriba hasta abajo. Adam Bede, El molino de Flos y Silas Marner, que tuvieron mucho éxito. Pero luego las siguientes, Rómola, que estaba ambientada en la Florencia del siglo XIV, y la altamente política Phyllis Hall de Radical, apenas tuvieron éxito. Entonces, cuando ella escribe Middlemarch, está tratando otra vez de redescubrir ese talento que tenía para los dramas cómicos de la vida cotidiana y las pequeñas tragedias. Los admiradores de Middlemarch a menudo citan la descripción de Virginia Woolf de la novela de George Eliot como una de las pocas novelas en inglés escritas para adultos. Pero, ¿qué es lo que quiso decir Virginia Woolf con esta afirmación? Bueno, seguramente Virginia Woolf estaba pensando en la forma en la que se narra la novela, la sutileza y la perspicacia con la que la novelista descubre las motivaciones de sus personajes. Descubre porque en realidad Eliot, quizá más que cualquier otro novelista inglés, parece acercarse a esos personajes como seres que ya existen. Ella los observa y los escucha y nos atrae a sus cavilaciones sobre por qué se comportan como lo hacen. Middlemarch es una novela para adultos porque realmente reconoce las complicaciones de la motivación humana. Ningún personaje es bueno del todo ni malo del todo. Ella trata de ahondar en esas motivaciones humanas que nos llevan a actuar, a comportarnos de una forma o de otra. Y a pesar de que ciertos personajes como Casaubon nos resulten ciertamente odiosos, también encuentra en ellos motivaciones para justificar sus acciones. Hay una cita, hay un fragmento que dice: aquel día la señora Casaubon, Dorotea, empezó a comprender que era un espejismo esperar de su marido una respuesta a sus sentimientos, y advirtió también el nacimiento de una premonición. En la vida de su marido quizá existiera una tristeza que le llevaba a estar tan necesitado de consuelo como ella. O sea, si os fijáis, es una forma de querer entender los caracteres de ciertos personajes, ¿no? De no darnos... De no querer que nos casemos con unos y con otros no, sino que entendamos las motivaciones por las que actúan unos y otros. Leer Middlemarch en realidad es enfrentarse a una dimensión distinta de la novela decimonónica. Un escritor y crítico muy conocido, David Lodge, en su ensayo El arte de la ficción, dedica un capítulo a Middlemarch para hablar de la motivación. Y dice: ¿qué tipo de conocimiento esperamos extraer de la lectura de novelas que nos cuentan historias que sabemos que no son verdad? Una respuesta tradicional a esa pregunta es un conocimiento de la mente o del corazón humanos. Y más adelante dice: pero la motivación en una novela como Middlemarch es un código de causalidad. Su objetivo es convencernos de que los personajes actúan como actúan, no simplemente porque conviene al desarrollo del argumento, sino porque una combinación de factores, algunos internos, otros externos, plausiblemente les empujan a hacerlo. Y llegamos a otro capítulo, a otra parte de esta conferencia, que yo lo llamo una narradora entrometida, que me gusta muchísimo, porque es el momento de hablar del tipo de narrador que hay en la novela. La novela está narrada fundamentalmente en tercera persona, desde el punto de vista del narrador omnisciente, como ocurre en la mayor parte de la novela realista. Sin embargo, Middlemarch tiene una peculiaridad, y es la intromisión frecuente de ese narrador
en primera persona que hace comentarios sobre lo que acaba de escribir. Tiene esa condescendencia cómica con sus personajes y eso la diferencia de otros autores de la época. Por eso yo la llamo una narradora entrometida. Y además tiene tanto cuidado en corregir la tendencia del lector para ponerse del lado de un personaje en lugar de otro, que la narradora incluso se corrige a sí misma. En el capítulo 29, poco después de que Dorotea y Edward Casaubon hayan regresado de su luna de miel en Roma, comienza de una forma que ahí vais a ver claramente a lo que me estoy refiriendo. Perdón. Cierta mañana, varios días después de su llegada a Lowick, Dorotea... Pero, ¿por qué siempre Dorotea? ¿Era su punto de vista el único posible en relación con aquel matrimonio? Protesto de que se dedique todo nuestro interés, todo nuestro esfuerzo de comprensión a las jóvenes epidermis que parecen lozanas, a pesar de las dificultades, porque también ellas se marchitarán y sabrán de las penas más maduras y más corrosivas que estamos contribuyendo a descuidar. Bueno, ya veis ahí que ella, como autora, se entromete para opinar sobre lo que ella misma acaba de escribir o está escribiendo en ese momento, ¿no? En otro momento vuelve a mostrar su compasión por Casaubon, por ser un hombre que con todo su saber no disfrutaba de la vida. Y dice así: por mi parte, reconozco que el marido de Dorotea me inspira una gran compasión. En el mejor de los casos, es un destino incómodo ser lo que llamamos una persona muy instruida y no disfrutar con ello. Presenciar el gran espectáculo de la vida sin librarse nunca de una subjetividad pequeña, hambrienta y temblorosa. No dejarse nunca poseer plenamente por la gloria que tenemos delante de los ojos. No lograr nunca que nuestra conciencia se transforme con entusiasmo en la intensidad de un pensamiento, en el ardor de una pasión, en la energía de una acción, y ser siempre erudito y poco inspirado, ambicioso y tímido, escrupuloso y corto de vista. En otro momento, también dice sobre Lydgate y Rosamond, dice: pobre Lydgate, o debería decir, pobre Rosamond. Cada uno vivía en un mundo del que el otro no sabía nada. Entre ellos existía ese total desconocimiento de la trayectoria mental del otro que es sin duda posible incluso entre personas que piensan de continuo la una en la otra, ¿no? En fin, que el lector que toma partido siempre tropezará, ¿no? Porque George Eliot, nos va siempre a desmontar nuestra opinión. El crítico Ernesto Ayala Diz, en un artículo publicado en El País titulado La ética y la compasión en Middlemarch, dice: la comprensión significa también compasión, la que siente la heroína de la novela por la gente que la rodea y la que siente George por sus personajes. No hay lugar para los efectos sentimentales tan propios de Dickens. Hay sí una milimetrada descripción de los sentimientos escondidos, solapados, una densa red de relaciones humanas en la pequeña ciudad de provincias donde se desarrollan los hechos. Y la densidad de lo cotidiano, lo real de la sociedad victoriana de entonces. Así, George Eliot observa la vida, ese trajinar de existencias ajenas a las que hay que entender y escuchar. Hasta aquí es lo que dice Ernesto Ayala Diz. Bueno, hay una parte que a mí me interesa mucho de la novela, que es todo lo relacionado con la mujer. Yo creo que Middlemarch es una novela feminista, aunque es sutil en su forma de expresar su visión de la mujer, porque nos va trasladando sus opiniones a cuentagotas y sobre todo a través de lo que nos cuenta sobre las relaciones de pareja. Pero va destilando ahí poco a poco gotitas de frases que nos hacen pensar que realmente ella estaba muy, muy preocupada por la condición de la mujer en su época. Yo hablo de la frustración, de los anhelos y las frustraciones de las mujeres de Middlemarch. Yo creo que el mayor ejemplo de frustración aparece con claridad en Dorotea. Ya desde el principio hemos visto que ella afirma su voluntad de no someterse al ideal femenino, a pesar de que luego se casa con Casaubon y se somete un poco a sus conocimientos, a su erudición, ¿no? Ella siempre parece que está debajo y él está ahí
Claro, eso se ve también en una cita en la que le dice a su tío, cuando quiere casarse con Casaubon, el tío le dice que quiere disuadirla porque le parece que no le va a Dorotea, ¿no? Un hombre tan mayor. Y sin embargo ella contesta: no me agradaría un marido de edad muy semejante a la mía, me gustaría que estuviera por encima de mí en discernimiento y en todas las ramas del saber. Por eso queda patente la frustración de Dorotea después del viaje de novios. Todos esos anhelos que tiene, todas esas ideas se le derrumban por completo, porque es una experiencia que la marca completamente. Y claro, ella, que tiene tantas ganas de colaborar con su marido en sus investigaciones, en su magna obra, se da cuenta de que la realidad de su condición de mujer, y además de mujer de clase alta, se lo impide. Hay un fragmento, este fragmento lo quiero leer, aunque es un poco largo, porque me parece que da buena cuenta de lo que es la frustración de Dorotea. ¿Cuándo comenzarían los días de su activa devoción como esposa, destinados a fortalecer la vida de su marido y a enaltecer la suya propia? Quizá nunca, tal como ella los había imaginado, pero de algún modo todavía quedaban posibilidades. Mientras tanto, allí estaba la nieve y el arco de neblina gris tan próximo al suelo. Allí estaba la sofocante opresión del mundo de las damas de elevada posición, a quienes todo se daba hecho y de quienes nadie solicitaba ayuda. Un mundo en el que el sentimiento de proximidad, con una existencia fecunda y múltiple, solo podía conservarse dolorosamente como una visión interior, en lugar de venir de fuera con exigencias que dieran forma a sus energías. ¿Qué tengo que hacer? Lo que te apetezca, querida mía. Esa había sido su breve historia, desde que renunció a las lecciones matutinas y a los ejercicios con ritmos estúpidos en el odiado piano. El matrimonio, que había de guiarla hacia ocupaciones valiosas y urgentes, no la había rescatado aún de la libertad opresora de las mujeres de posición. Ni siquiera había llenado su tiempo libre con la alegría reflexiva de una ternura sin cortapisas. Su juventud lozana y palpitante se encontraba allí en una prisión moral que se identificaba con el paisaje gélido, incoloro y limitado, con los muebles empequeñecidos, los libros jamás leídos y el ciervo espectral en un mundo pálido y fantástico que parecía estar desvaneciéndose bajo la luz del día. Bueno, y frente a esta reflexión de Dorotea, ¿qué esperan los hombres de la mujer con la que aspiran a casarse, ¿no? Bueno, tenemos ahí mismo la de Casaubon sobre su matrimonio, en estilo indirecto libre, ¿no? La autora pone en boca del personaje unos pensamientos que dan buena cuenta de lo que era el matrimonio. Y luego dice: la providencia en su bondad le había proporcionado la esposa que necesitaba, una joven modesta, desprovista de ambición y con los talentos peculiares escasamente críticos de su sexo, siempre tendría por poderosa la inteligencia de su marido. Voy a leeros un fragmento corto de una de las reflexiones que hace Will, para que veáis un poco la idea, a pesar de que Will es un personaje bastante abierto, no es tan tradicional en su forma de pensar, y sin embargo mirad lo que dice sobre su admiración por Dorotea. Dice, bueno, lo dice la narradora, perdón. Dice: en un primer momento la admiración de Will por Dorotea estuvo acompañada por una helada sensación de lejanía. Un hombre raras veces se avergüenza de sentir que no le es tan fácil amar a una mujer cuando descubre cierta grandeza en ella, puesto que la naturaleza ha reservado la grandeza para los hombres. O sea, es fuerte. Bueno, vamos a ir terminando ya. En líneas generales, Middlemarch ha mantenido su popularidad y sigue siendo considerada una de las obras maestras de la literatura inglesa por su contenido y por la forma en la que está escrita. La inteligencia con la que refleja el contexto social del momento, el cariño y la comprensión que muestra hacia sus personajes, la complicidad con las mujeres desde la mirada de una mujer que rompió moldes en su época, que hizo lo que ninguna hacía, ¿no? La inteligencia que tiene para unir todas las tramas argumentales al final y no dejar un solo cabo suelto, ¿no? Mary Ann Evans, que firmó sus novelas con el seudónimo de George Eliot, en realidad pensaba que la novela era un género menor, por eso no quería firmarlas con su auténtico nombre, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa idea, acabó convirtiéndose en una de las más reputadas novelistas de todos los tiempos. Demostró que una mujer, si se lo proponía, podía ser dueña absoluta de su destino,
Quería ser escritora y fue escritora. Quería vivir libremente y vivió libremente. Quería amar a quien le diera la gana y lo hizo. Rompió todos los moldes de la época victoriana y vivió una vida plena, dedicada en cuerpo y alma a su gran pasión, que era la escritura. Y aunque ella no militó nunca en el feminismo político, apoyó con palabras y con dinero varias iniciativas para la educación de la mujer. Sus novelas fueron una experiencia definitiva para muchas mujeres de su época. Un siglo después, sus personajes femeninos, llenos de ese deseo de tener una vida plena, acorde con sus capacidades, fascinaron a mujeres escritoras como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf. Así que nada, yo espero que hayáis pasado un buen rato conociendo a Mary Ann Evans George Eliot, la mujer que supo retratar como nadie la sociedad de su tiempo, y que os animéis a leerlo porque creo que me lo vais a agradecer. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme como siempre, espero no haber sido un poco pesada y hasta la próxima. Adiós.